Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, ¿cómo está, profe? Hola, profe. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Quería preguntarles, como para arrancar, ¿qué vieron en la teoría? Como que nos explicó y formuló las fórmulas de óptica geométrica. Ajá. De reflexión de la luz, de refracción. Claro, el índice de reflexión Ah, y bien, del dioptrio esférico. bien, bien, bien. Acá a ver, esperen que veo el chat. No, estas clases no, chicos. No, no se graban. Son más participativas. O sea, no, si fuera que hablo yo sola, bueno, pero yo necesito que participen ustedes. Bien, a ver, espérenme. A ver quién me puede decir las leyes de la reflexión de la luz. Y, Es la ley de Snell, profe. a ver, reflexión, ¿sí? Chicos, acá están, ya me conocen, yo, disculpe, recién me doy cuenta que hay algunos chicos que se agrupan hoy a esta aula y eran de la comisión de ingreso A. Los que estuvieron conmigo en la B ya me ubican. Y si no, bueno, ya saben, yo soy Laura Ávila y van a tener conmigo las clases de práctica de civil, física 1. Siempre en este horario. Lo que les voy a pedir, como en el curso de ingreso, los útiles de geometría, la calculadora, ¿sí? Alguna carpeta, hojas, donde ustedes quieran anotar esto de la práctica. Yo siempre les paso la práctica. Si no es en este momento, se las paso a la mañana, como hice esta mañana en el grupo de WhatsApp. No sé si están todos ahí o falta alguien de incorporar. Primero eso, si estamos comunicados. ¿Están todos? Sí, profe. Ah, bien. Bárbaro. Sí, 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 hay un grupo que es del mismo. Sí, no, acá me incorporaron uno que dice física 1 práctica. Era del año pasado y se fueron yendo los chicos. Ahí está. Y bueno, ahí tienen para que se agreguen los que no están.
Bueno, yo les vamos a arrancar entonces con la clase de óptica, del trabajo práctico número 1. Vamos a tener 2 clases para esta guía. Vamos a tener una clase para la guía 2 y 2 clases para la guía 3. Y el primer parcial sería el 19 de mayo, aproximadamente. Está previsto, si todo va bien y no hay cambios, digamos, ningún imprevisto, para esa fecha. Para que vayan agendando, ¿sí? Todavía no está confirmado, pero calculen dentro de un mes y medio. Bien, yo les había preguntado, porque nosotros en esta guía, que es la guía 1, vamos a ver todo lo relacionado con óptica geométrica. Y dentro de eso nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son las leyes de la reflexión y la refracción. Ley de la refracción y leyes de la reflexión. Y antes que eso, ¿qué es o qué sería la reflexión y qué sería la refracción de la luz? Esos conceptos los tenemos que tener bien claros. ¿Sí? Entonces yo acá les voy a compartir una simulación para que hagamos un pequeño repaso de eso. Ya, siempre me levanto yo y voy. Ahora yo no tengo peso, me debe de pedir plata. No, Bueno, fíjense acá, sí, chicos. A ver, por favor, el que está activado el micrófono, que lo apague, por favor. Bueno. ¿Están viendo la pantalla ahora? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, miren, acá yo tengo el haz, el rayo, digamos, de luz, y tengo una superficie de separación y 2 medios. ¿Sí? Por ejemplo, a cada material, fíjense, yo le puedo modificar a cada medio, lo puedo elegir, digamos, entre distintos. Por ejemplo, vidrio, ¿sí? En este caso voy a dejar aire y vidrio. Entonces, fíjense que acá tienen de cada medio su índice de refracción, el N, y lo que quería era que viéramos qué pasa con la reflexión y la refracción. Cuando yo hablo de reflexión de la luz, ¿sí? Estoy hablando de que la luz viene viajando por un medio, por ejemplo acá aire, ¿sí? Y al incidir en la superficie, al chocar, digamos, con la superficie que se encuentra, vuelve al mismo medio. Eso sería la reflexión de la luz. ¿Tá? Y cuando yo hablo de refracción, ya la luz viene viajando por un medio y atraviesa. Cuando llega a la superficie acá de separación,
atraviesa ese nuevo medio, ¿sí? Y entonces ahí se produce el fenómeno de refracción, este segundo. Entonces, podemos decir en casero que la reflexión sería como que la luz viene y rebota, y en cambio en la refracción la luz viene y atraviesa el medio, ¿sí? Pasa al otro medio. Entonces, como, digamos, ¿qué es lo que va a pasar en el primer caso? Cuando se da la reflexión, ¿sí? Eso se da en un espejo. Por ejemplo, el espejo que ustedes tienen en el baño, el espejo que tienen en el automóvil, ¿sí? Ahí la luz se refleja. Viene viajando en un medio y vuelve al mismo medio. Entonces, las leyes de reflexión, estas que les pedía yo, que me las dijeran, son dos. Y me hablan de que el rayo que incide, que sería este, que estoy marcando acá con el mouse, y el rayo que se refleja, o el que rebota, podemos decir, ¿sí? Están en el mismo plano. Esa es una de las leyes. Y la otra ley nos dice que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Bueno, acá ojo con esto. Ángulo de incidencia se mide desde el rayo, ¿ven? Respecto de la normal a la superficie. Miren, esta línea que está en trazos, ¿sí? Me indica la normal a la superficie. Es decir, una recta perpendicular a la superficie. Entonces el ángulo incidente yo lo mido respecto de la normal. Entonces, por ejemplo, yo ahí, fíjense, estoy moviendo el haz y lo estoy posicionando en 30 grados, ¿ven? Porque el 0 está acá arriba, ahí lo voy a ubicar mejor, ahí. ¿Sí? El 0 estaría vertical, en esa línea. Entonces acá yo tengo 30 grados, ángulo de incidencia. Fíjense qué pasa con el rayo este que se ve más tenue. Es el que rebota o el que se refleja en la superficie. Acá. Entonces fíjense que el ángulo también vale 30. ¿Sí? Esa es la segunda ley de la reflexión. Ángulo de incidencia y ángulo de reflexión, que también se miden desde la normal, son iguales. ¿Ven? Yo voy a modificarlo. Por ejemplo, ahí voy a poner un ángulo de incidencia de 60 grados, ¿sí? Que sería el ángulo que forma el rayo con el eje Y o la normal. Y fíjense que el ángulo que se reflejó, el que rebotó, que es el ángulo de reflexión, también medido desde la normal hasta el rayo que se refleja, también mide 60 grados, lo mismo. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con la refracción? ¿Sí? ¿Qué pasa ya cuando la luz viene viajando en un medio y pasa a otro medio? ¿Sí? Ese cambio de medio hace que la luz se frene, ¿sí? Viene viajando en el vacío y, por ejemplo, pasa acá a vidrio, o puede pasar a agua, ¿ven? Yo acá le cambio, o puede pasar en el mismo medio, no pasaría nada, pero si yo cambio y pongo agua, ¿sí? El hecho de cambiar de medio de la luz hace que la velocidad con que viene bajando disminuya. Y eso hace, el efecto cuál es, que el rayo que viene incidiendo, fíjense que yo acá lo marqué en 30 grados, ya no es igual que el rayo refractado, ¿sí? El ángulo, miren, el ángulo acá es 30, ángulo de incidencia, ángulo del rayo refractado, fíjense que no vale lo mismo, ¿sí? Entonces el efecto este de que cuando la luz viene por un medio y pasa a otro medio, ¿sí? Cambia la velocidad con que lleva esa luz en el medio, que en este caso sería el agua, eso produce como que el rayo se doble,
Ustedes lo habrán visto, o si no, en un vaso con agua, ¿sí? Si yo tengo un vaso con agua y pongo una lapicera, no sé si se llega a ver, pero el efecto es como que se dobla, ¿sí? Bueno, eso mismo está pasando ahí. Y la ley de refracción, para saber qué pasa con el ángulo incidente y el refractado, nos la da Snell, ¿sí? La ley de Snell. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué sería el índice de refracción de cada medio? ¿Qué les indica? La densidad del medio. Sí, da una medida de la densidad. ¿Y a qué es igual el índice? La velocidad de la luz, o La, sea, la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz del aire, puede ser, o del medio. En el medio en que la luz viaja. Perfecto. Muy bien. Entonces, esa relación de la división entre las dos velocidades de la luz en el aire, por ejemplo acá, y en el agua, esa división me da 1,33 para el caso del agua. ¿Sí? Si fuera otro medio, por ejemplo el vidrio, 1,50. ¿Sí? Entonces cada medio tiene lo que llamamos índice de refracción, que lo demarcamos con la letra N. ¿Sí? Entonces la ley de Snell para la refracción me dice que N1 por el seno, podemos decir, del ángulo, vamos a ponerle alfa, o el ángulo incidente, es igual a N del medio 2 por el seno del ángulo alfa refractado. Eso es lo que nos dice la ley de Snell. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá con la refracción? Fíjense, cuando la luz, a ver si puedo apagar, espérenme un minuto, no. Veamos el tema de la refracción. Cuando la luz viaja de un medio que es menos denso, como es el aire, cuyo índice es 1, a un medio que es más denso, como es el agua, ¿sí? Lo que sucede es que al atravesar el rayo al medio más denso, que sería el agua, o el vidrio, ¿sí? O sea que cuyo índice es mayor, el segundo medio tiene un índice mayor, el rayo que se refracta, o el que se dobla, podemos decirle, ¿sí? Forma un ángulo menor que el incidente, o sea, el rayo es como que se acerca a la normal. Esto se da siempre que pase la luz de un medio menos denso a uno más denso ópticamente. Pero si es al revés, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo agua acá y aquí en el segundo medio tengo aire, ¿sí? Fíjense qué es lo que está pasando ahí con el rayo que se refracta. ¿Sí? Ven que el Se aleja de la aleja ángulo, de la normal. normal. claro, el ángulo incidente, ven que es 30, pero el ángulo que se refracta es más de 30, o sea que se aleja de la normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? A ver si lo vieron esto en la teoría. ¿Qué pasa si yo varío este ángulo de incidencia? Ese rayo, ven que se va alejando de la normal, se va alejando, se va alejando. ¿Y qué pasa? Llega un momento en que Hay reflexión total. o sea, fíjense que ahí, yo lo voy a volver un poquitito, el rayo que se refracta, que sería este que estoy marcando acá con el mouse, formaría un ángulo de 90 grados.
Este ángulo marcado acá, de que yo estoy moviendo con el láser, que logra que este rayo refractado esté paralelo a la superficie límite, o es lo mismo decir que forme 90 grados con la normal, entonces este ángulo que logra eso se llama ángulo límite. ¿Por qué? Porque si yo supero ese ángulo, ¿ven? Ahí se va alejando, se aleja de la normal siempre, se aleja, y llega un momento que es el ángulo crítico o límite, en que el rayo está paralelo al límite entre las dos superficies. Si yo supero ese ángulo, fíjense qué pasa con el rayo. Se refracta totalmente. ¿Se refracta o qué? Se refleja. Perdón, se refleja. Se refleja, exactamente. O sea que esta superficie límite que divide el agua y el aire pasa a ser como un espejo. Se comporta igual que un espejo. ¿Ven? Entonces el rayo no sale al aire, sino que se queda atrapado acá en el agua. ¿Sí? Pero eso se da a partir de un cierto ángulo. ¿Ven? Primero yo voy variando, ahí no hay nada. Ahí se refracta, o sea, atraviesa la luz del medio, sigue atravesando, llega un momento en que a partir de este ángulo, que es el límite o el crítico, ya la luz, si yo sigo aumentando el ángulo de incidencia, ¿sí? Ya el rayo no va a salir al aire, sino que se va a quedar en el agua. ¿Cómo se llama ese fenómeno? De reflexión total. Esa reflexión interna, total interna, ¿sí? ¿Lo vieron eso en la teoría? Creo que no. ¿No lo vieron todavía? Bueno, se los adelanto Profe, igual. una consulta. Sí. ¿Graba las clases? No, ya les había dicho que no. Perdón, me colgué entonces. Sí, sí. Ahí está. ¿Estamos, chicos? Sí. Preguntas. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, a ver. Las leyes de reflexión, el ángulo de incidencia debe importar los medios, digamos. Ahí se corta o a ver. ¿Me puedes repetir? El Sí, ángulo. disculpe. Sí. El ángulo perdón, el radio sería, no, está bien. El ángulo de incidencia, el de reflexión, va a ser siempre el mismo respecto a la normal, sin importar el medio, ¿o no? Claro, sí. Sí, te importa el medio. Yo, por ejemplo, Entonces acá no le voy a importa. cambiar. Si es aire, usted dice, o si es agua, o si es vidrio, el medio. Siempre cuando se refleja, ¿sí? Es el mismo. El de incidencia y el de reflexión es igual. Bien. Ahora, recuerden, cuando yo voy a pasar del medio cuyo índice es menor índice a uno de mayor índice, el rayo que se refracta va a acercarse a la normal. Y si es al revés, de un medio de menos índice a uno de más índice, perdón, más índice a menos, al revés, se aleja de la normal, y entonces llega un momento en que nos pasa esto, que la superficie límite funciona como un espejo, porque el rayo directamente al superar el ángulo límite, ¿sí? El rayo ya no sale al medio, al segundo medio, sino que se queda en el primer medio. Bien, bueno, esto era para visualizar
y repasar un poquito las leyes de reflexión y refracción. Bueno, ahí después si quieren la buscan en las simulaciones, se las paso ahí en el grupo. Tienen ahí para jugar. Acá tienen otros instrumentos de medición. A ver, ahí le marca los ángulos, ¿ves? Ahí no lo había puesto, ¿ves? Ahí tengo aire y vidrio, ángulo de incidencia, miren, 52,4, ángulo reflejado el mismo. Y el refractado es menos. ¿Ah? Vamos a cambiar acá y vamos a poner el revés. Agua y aire. Ahí, ángulo de incidencia, ángulo de reflexión iguales y de refracción, ¿ven? Se aleja la norma. Bueno, en esta guía nosotros vamos a hacer ejercicios para aplicar estas leyes. Y después, primero vamos a aplicar esto en distintos medios y luego vamos a ver el tema de espejos y lentes. ¿Sí? Entonces el primer ejercicio, fíjense, me dice, un rayo luminoso incide a 40 grados desde el aire, transmitiéndose al vidrio, cuyo índice de refracción es 1,58. Determinar cuánto se desvía el rayo de su dirección original. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Lo que conviene, como en todo problema, es hacer un pequeño esquema. ¿Para qué? Para ir interpretando y sacando los datos del problema. ¿Sí? Entonces, primero me dice que viene desde el aire. Entonces hay dos medios. Uno es el aire y el otro medio sería el vidrio. ¿Sí? Sabemos que el índice del aire es 1. Vamos a ponerle N1 si quieren. Es 1. Y el N2, que sería el medio a donde la luz atravesaría, sería 1,58. Índices de refracción. Bien, ¿qué más me está dando de dato el problema? A ver, Julieta. Que pasa del aire al vidrio. Sí, muy bien. ¿Qué más de dato? Esta sería la dirección, digamos. El ángulo de Aire a vidrio. incidencia. Muy bien. Ángulo de incidencia. 40 grados. 40 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a marcar la normal. ¿Sí? Ahí está la normal. La voy a marcar con rojo. Entonces, el ángulo de 40 grados, recuerden que se mide, voy a dibujar el rayo, miren, ¿sí? Y voy a hacerle una flechita porque este rayo viene desde el aire, así, ¿ven? Entonces, el ángulo de incidencia se marca desde la normal hasta este. Este sería, le podemos llamar tita, alfa, lo que quieran, incidente, con una I. ¿Sí? Entonces, este ángulo es dato, 40 grados. ¿Sí? Bueno, si este rayo viajara en aire y no estaría el vidrio, seguiría su dirección normal, que si la mido, ¿sí? Acá, sería igual que este, por ser opuestos por el vértice, ¿lo ven?
Pero como atraviesa al vidrio que es más denso ópticamente, ¿sí? Lo que sucede es que ese rayo se acercaría a la normal, o sea, hace esto. ¿Sí? Yo lo exageré acá, pero digamos que forma un ángulo θ refractado medido respecto de la norma. Entonces, nosotros con la ley de Snell podríamos averiguar cuánto vale ese ángulo. ¿Sí? Igual el problema nos pregunta cuánto se desvía desde su dirección original. Después podemos calcular eso. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar. ¿Se entiende la interpretación? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí, Tengo que tener siempre esto. ¿Cuál es el medio de donde viene? ¿A qué medio atraviesa? ¿Sí? Y, digamos, identificar los índices y fijarme bien qué ángulo me están dando. ¿Sí? El ángulo me están dando en este caso el de incidencia, como decía Julio. Bien, entonces apliquemos la ley de Snell. La ley de Snell me dice el N1 por el seno del ángulo incidente, que en este caso le llamamos θ sub i, es igual al índice 2 por el seno del ángulo refractado, θ r. En este caso, a mí me estarían pidiendo, o podríamos calcular, mejor dicho, acá este ángulo, θ r. ¿Cuánto vale este angulito que se refractó? ¿Sí? Entonces reemplazamos 1 por el seno de 40 igual a 1,58 por el seno de θ r que no conozco. ¿Sí? Ojo acá, esto lo vimos en el ingreso con las calculadoras cuando tengo que sacar el seno, el coseno, la tangente, cuando estamos hablando de un ángulo en el sistema sexagesimal, ¿sí? La calculadora, ¿en qué modo tiene que estar? Reg. Muy bien. Bueno, hagamos la cuenta. Despejemos acá. profe, puede ser que le dé 0,64. ¿Esto? A mí me da 24 grados, ¿no? Sí, eso. Ah, Sí, ya lo da hice todo. 0,64. Bueno, esto me daría 0,64, ¿sí? Ujú. O todo. Sí. Dividido en este. No, solamente multiplicado por seno de 40. Eso, bueno. Ahora tengo que pasar dividiendo el 1,58. ¿Sí? Este pasa dividiendo. 37 grados me dio. ¿Sí? ¿Les dio eso? A mí me dio 24, no sé. A ver. A mí me da 0,40, profe. ¿Cuánto A mí me da da? 24, profe. Sí, 24, ¿verdad? A mí me da 0,40. 0,40. 0,40 me da esa A mí división. también, profe, ¿Esto? 0,40 me da. Sí. Sí, Muy profe. bien. Porque este Pero es bueno, el seno. este es el seno, ojo. Seno del ángulo me da 0,40. Eso está perfecto. 0,40, 68. ¿Sí? Bueno, ahora si quiero sacar el ángulo, ¿qué hacemos? El arco seno. Arco seno. El arco, muy bien. Entonces el ángulo será arco seno de 0,40, 68. Si les ponemos más decimales,
Mejor, o sea, por lo menos 3, chicos. 3, 4. Y eso me da 23 24 grados. grados me da a mí. Sí, A mí me da 24. Así, puede ser. Sí, 23,95. Profe, o a mí me da 23 24 grados, 0 minutos, 14,31 segundos. Sí, está Sí, bien, está está bien. bien. Estamos a todos en la misma, nada más que, ¿qué pasa? Por el tema de los decimales, algunos ponen todos, los que da la calculadora, otros ponen 2, otros ponen 4, como puse yo, y así. Por eso va a variar. Yo Pero puse siempre estamos directamente ahí. todo en la calculadora, profe. Claro. El arco seno del seno de 40 sobre 1,58. ¿Y cuánto le dio? 24 grados, 0 minutos, 20,54 segundos. Bueno, sí, estamos ahí. O sea que sería Estamos cerca. 24 grados para redondear. Ahí está. Claro. Ese sería el valor. ¿Está bien que nos dé 24? Sí, porque se tiene que acercar a la normal. Eso, muy bien. Ya puedo ir controlando eso. Muy bien, David. Sí, perfecto. Entonces, si yo quiero calcular cuánto se desvía de su dirección original, podría ver cuánto vale este angulito, ¿ven? Este que está acá. Y a los 40 le tendría que restar estos 24 16 y grados. vemos la 16 grados se desviaría de la dirección original. ¿Estamos? A todos les dio el tema del seno, arco seno, ninguno tiene dificultades con eso. A mí sí, profe. ¿Sí que le dio o no le dio? A mí se me dio, profe. Sí, Luis. Julieta le dio. Sí, profe. Bien. A mí, Bueno. profe, me dio directamente 24. Sí, está bien, está bien. Quiero como poner pelea por centavos. Acá son 23 grados, 57 minutos. ¿Hasta cuántos minutos llega? A 14. No, ¿hasta cuánto llegan los minutos para hacer un nuevo grado? Ah, a los 60. A los 60, mire cuánto me dio a mí, 57 minutos, o sea, No, creo que prácticamente 3 minutos, profe. 3, bueno, pero es poquito. ¿Sí? Entonces son 24. Oficialmente 24 grados, no nos peleamos más. Ahí está. Bien. Vamos a pasar al problema 2. Vayan leyendo. Un niño nada en una pileta con agua, N, que es índice de refracción 1,33. Si se encuentra sumergido y trata de mirar hacia afuera a un ángulo de 55 grados respecto de la normal a la superficie del agua, verá el exterior o verá el fondo de la pileta. Ajá. Muy bien, muchas gracias. ¿Sería Leandro? Sí, profe, Leandro. Bien, Leandro, bien, muchas gracias. Entonces, a ver, ¿cuáles serían los medios acá? El agua y el aire.
Muy bien. Estamos hablando de una pileta, ¿no es cierto? Yo voy a dibujar así, ¿no es cierto? Esto. Vamos a hacer, si quieren, la pileta. Ahí. Bien. El niño, ¿dónde estaría el niño? En el agua, ¿no es cierto? Acá. Vamos a hacerle el ojo al niño ahí. Medio grande. Ahí está el niño nadando. Entonces me dice que el índice del medio este es 1,33 porque es agua. ¿Sí? Y después me dice, ¿qué más me da? A ver, ¿qué pueden interpretar ustedes de lo que leen? El ángulo de incidencia. Ajá, 65 grados respecto a la normal. bien. ¿Y ese, cuál sería el rayo? ¿De dónde sale el rayo? Del agua hacia el aire. Claro, o sea, como que el niño está mirando, ¿no es cierto? Acá vamos a dibujar la normal así. O sea, se va a Y vamos alejar a de la decir, normal. claro, estamos así. El niño, vamos a suponer que, acá la dibujé medio lejos. El niño está mirando con ese ángulo que medido desde la normal, o sea, este ángulo, son 55, ¿no es cierto? Muy bien, como dice ahí el compañero, el rayo que va a salir, ojo que acá puede salir o no, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que esto sale al aire, cuyo n, vamos a ponerle n1 acá y n2 acá, vale 1. ¿Sí? Entonces estamos en el agua y pasamos al aire. Entonces, como nosotros vimos hace un rato que el rayo este se va a alejar de la normal, o sea que va a ser así. Supongamos, vamos a suponer, y ese va a ser el ángulo que se refracta. ¿Sí? Pero fíjense la pregunta que me está diciendo. Dice, ¿el niño verá el exterior o verá el fondo de la pileta? ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que ver si hay reflexión total. Eso, muy bien, Santiago. ¿Por qué? Porque si el niño ve el exterior, es porque el rayo logró, o sea, lo que él está viendo, ¿sí? La luz, digamos, que parte de acá, que él ve, ¿no es cierto? Con ese ángulo, ha logrado atravesar el medio. En cambio, si él ve el fondo de la pileta, es porque esta superficie límite de separación se ha transformado en un espejo. ¿Sí? Entonces el rayo, él haría esto. El rayo no sale como acá, sino que se vuelve y se refleja. Entonces, ¿qué les parece que podemos hacer para contestar esa pregunta? Calcular el punto crítico. Calcular ¿qué sería el crítico? El ángulo límite. Es ángulo límite o ángulo crítico. ¿Sí? No es un punto, sino un ángulo. Suponiendo que el ángulo refractado es de 90 grados. Exactamente. Entonces, vamos a dejar de suponer acá qué es lo que pasa y vamos a decir, a ver, vamos a calcular el ángulo crítico. Es decir, que si incide un ángulo cualquiera, ¿no es cierto? No de 55, sino cualquiera, así, cita incidente o límite o crítico, que me produzca, ¿sí?, que el ángulo que se refracta, digamos, que está ahí en el límite, forma 90 grados con la norma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aplicaríamos a Snell en este caso? Medio 1, medio 2.
N1 Sí. por el ángulo incidente. N1 que sería el del agua, ¿verdad? Sí. Por el seno. Por el seno del Ajá. ángulo incidente. Que sería para nosotros el ángulo Quita límite. límite. Muy bien. Lo Es que nosotros igual vamos a a qué. usar, A N2 por el seno de 90. claro. Ahí estamos. Entonces, esto es dato. Esto es dato, esto es dato. Y averiguamos cuánto es el ángulo límite o crítico. Si reemplazamos, sería, ¿qué pongo en N2? 1. 1. Seno de 90. 1. 1. 1 por 1, 1. Y este que está multiplicando, el índice del agua, pasaría dividiendo. ¿Sí? Bien, entonces, hagamos, para calcular el ángulo, ustedes saben que tienen que hacer arco seno. De esta cuenta. ¿Vamos? ¿Cuánto me da? $39 27 minutos, me dio a mí. 39. ¿Así? Sí. Bueno. Esperemos algún otro resultado. Profe, a mí me dio 48 me dio a mí. 48. 48. A mí también, profe. A mí también. A mí también. 48 grados con 45 segundos. A ver. 48 grados, 45 minutos. Sí. Bueno. ¿Qué pasó ahí con el 39? El que me dio 39, por favor, que no sé qué es lo que hizo, verifique. Está dormido, David. No hay que dormir siesta antes de clase. Es que está especial hoy. Entonces vería el interior de la pileta, el niño. ¿Por qué? Porque el ángulo incidente es mayor al ángulo crítico. Eso, muy bien. Perfecto. Acá miren, les vuelvo a compartir. ¿Ven? Ahí tengo agua y aire, ¿ven? El 48,5. Acá porque, bueno, la simulación nos permite esto, pero fíjense. Hay como 48 y ya sonamos. Y ya a partir de ahí me supero los 48 y ya se transforma en un espejo en la superficie límite. ¿Ven? Entonces, como dijo acá el compañero, si el niño está viendo con un ángulo de 55, volvamos al problema, este ángulo con que ve el niño es 55. Entonces, el rayo incidente va a ser ese, por lo tanto, el refractado va a estar dentro de la pileta. Así. ¿Sí? Entonces va a ver para el fondo de la pileta. Esto se va a transformar en un espejo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? O sea, que fíjense cómo se plantea el problema. 48,75, está bien, Renzo. Sí.
que si lo pasa a minutos y a segundos da 48 grados, 45 minutos y 12 segundos. Está bien. Entonces, ojo con lo que me dice el problema. El problema me está diciendo, me está preguntando si va a ver el fondo o va a ver el exterior. Esa pregunta es como que está camuflado ahí, que veamos si está produciéndose la reflexión interna total o no. ¿Sí? Entonces, atentos con eso, con las preguntas que nos hacen en los problemas. ¿Alguna pregunta, duda? Profe, ¿por qué puso ahí 55 grados? ¿No vale 48,75 ese grado? A ver, esperen, que lo que pasa es que yo fui dibujando distintas situaciones acá. ¿Sí? Cuando el ángulo vale 48,75, vamos a sacarlo al niño de la escena. Cuando este ángulo vale 48 grados, pongámosle, ¿sí? El ángulo de es este, el de 90. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El niño, ahora sí lo vamos a dibujar, el niño está mirando con un ángulo de 55 grados. O sea, acá está el niño, acá está el ojo. ¿Sí? Por lo tanto, como supera el ángulo de límite, el rayo de este no va a salir, sino que se va a volver y va a ser este foco. ¿Está claro? Yo he ido dibujando, digamos, distintas situaciones, por eso me quedó así el dibujo, pero espero que se entienda. ¿Sí? El que preguntó, ¿se entendió? Sí, profe, gracias. Muy bien, Julián. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en este caso ya no habría ley de refracción, habría ley de reflexión, ¿cierto? Y con Claro. con el mismo ángulo sería de 55. Exacto. Muy bien. Perfecto. Ya esto es un espejo. Muy bien. Vamos a pasar al próximo. Espejos planos. Acá vamos a necesitar el semicírculo. O la escuadra también, que saben que tienen dos ángulos. ¿Sí? Veamos. El problema 3 dice, encontrar gráficamente la imagen de los siguientes objetos a través de espejos planos. Bien, vamos a ver. Primero es un punto y después sería una flechita.
Entonces yo tengo acá el espejo y acá estaría el punto. ¿Sí? Este sería, nosotros le llamamos objeto. Objeto, ¿sí? Y a lo que obtenemos una vez que proyectamos los rayos se llama imagen. Bien, entonces vamos a aplicar acá simplemente la ley de la reflexión, que dijimos que el ángulo incidente, el ángulo reflejado, ¿sí? Son iguales y que a su vez están en el mismo plano. Entonces, miren, voy a trazar un rayo en cualquier dirección. Ustedes lo toman en cualquier dirección. Por ejemplo, yo voy a trazar un rayo acá. Este es el espejo, acuérdense. Espejo. Entonces, supongamos que esto fuera una linternita. ¿Sí? Entonces, traza un rayo, larga un rayo. Supongamos que el rayo viene y da ahí. ¿Sí? Es importante, chicos, que le hagamos esta flechita para decir de dónde viene el rayo. ¿Sí? Llegó a la superficie. ¿Sí? Como esto es un espejo, ¿sí? Voy a marcar ahí, justo ahí donde toca, a la normal. ¿Sí? Y voy a marcar el ángulo de incidencia. ¿Ah? No quiero dibujar tantas cosas arriba del dibujo, arriba de esto, para que no se resulte engorroso. Entonces, este es el ángulo de incidencia. Bien, como esta superficie es un espejo, ¿qué va a pasar con el rayo? Se va a reflejar. Se refleja, es decir, que vuelve al medio. ¿Sí? Entonces, se va a reflejar. ¿Con qué ángulo? Con este mismo. Si este ángulo era de 20, el ángulo con el que se refleja el rayo también va a ser de 20. Este también va a ser de 20. Y fíjense que la flecha que le hago ahora, ¿ven? El rayo llegó al espejo, marqué la normal, medí el ángulo, supongamos 20, 30 grados, ustedes lo hacen con la regla, y miden con el semicírculo. Entonces, se va a reflejar, dijimos, con el mismo ángulo. Si este era 20, 20. Si era 30, 30. ¿Está? Sí, profe. Bien. Vamos a trazar otro rayo. ¿Sí? Otro rayo. Vamos a trazar un rayo para este lado. Supongamos para acá. ¿Sí? Ahí. Voy a volver a marcar la normal. Y voy a medir el ángulo de incidencia. Supongamos que 40 grados, 50, el rayo que ustedes quieran. En la dirección que quieran. ¿Sí? Como esto es un espejo, volvemos a repetir, este rayo se va a reflejar con el mismo ángulo que incidió. Ahí. ¿Sí? Entonces, acá yo voy a marcar cuáles son los rayos que se reflejaron o que rebotaron. ¿Sí? Son esos dos. ¿Ven? Eso que les marqué con verde. Supuestamente, donde esos rayos se cruzan, yo tendría que encontrar la imagen de este objeto. Pero ¿qué pasa? ¿En algún momento se va a cruzar este rayo con este? Si uno va para allá, No, claro, profe. pero los rayos No, reflejados no. ¿Se entiende? Pero sí, como acá adelantaron ahí, que si yo este rayo lo prolongo para el otro lado, digamos, así, y a este también, que es el que se reflejó, esos sí se cruzan. ¿Sí? Entonces, en esa posición donde se cruzan,
ahí va a estar la imagen que se refleja en el espejo. Esta sería la imagen. Que está en el infinito. No, está a la misma distancia del objeto. Del espejo al objeto. Fíjense que el objeto está acá. Supongamos que es la cara de ustedes cuando se van a ver en el baño. En el espejo del baño. Acá está su cara. ¿Sí? Ustedes están a una determinada distancia del espejo. Esta distancia. ¿Sí? ¿Y dónde aparece su reflejo? Es como que estuviera detrás del espejo. ¿Sí? Y a la misma distancia que están ustedes ubicados, aparece su imagen. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Sí. Por ejemplo, esa ley también estaría aplicada con nuestros ojos, por ejemplo, cuando vemos los objetos, Sí. es como que se refleja en nuestros ojos, algo así más o menos. Nuestros Cuando ojos. nosotros miramos las cosas, es como que la luz le da al objeto y eso se refleja en nuestros ojos, ¿o no? Exactamente, exacto. Cada objeto refleja la luz, por eso es que lo vemos. Y eso es lo que llega a nuestros ojos, que serían los sensores nuestros para detectar esa luz, ¿no? Fíjense que, si el profe por ahí les explicó, que en realidad se trata de una onda que tiene distintas frecuencias y que nosotros vemos, lo que vemos, que son los colores, son distintas frecuencias de las ondas. Nuestros ojos no pueden ver mucho, sino que están en ese rango, digamos, entre los colores. El violeta y el amarillo, el rojo, ¿sí? Entre esos rangos, ¿sí? Nosotros vemos, nuestros ojos lo distinguen a esos reflejos que, digamos, emite cada objeto en el cual refleja la luz. Perfecto. Bueno, esto sería lo que me pasa a mí cuando yo voy al baño. Yo me miro en el espejo, yo me sitúo a una distancia del espejo y mi imagen, o sea, lo que aparece, mi cara, aparece como si estuviera detrás del espejo y a la misma distancia a la que yo me ubico delante del espejo, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama distancia a objeto. DO o S. ¿Sí? No sé cómo, todavía no lo vieron a eso, ¿o sí? Sí, profe. Sí, lo veo Como este. Como S, bueno, S le pongamos. S, ¿sí? Distancia que hay del objeto al espejo. S. Y la distancia que hay desde la imagen al espejo, S'. Distancia imagen. ¿Sí? Como los rayos, fíjense que se han reflejado, no se cruzan, sino que lo hacen sus prolongaciones, lo que nosotros obtenemos es una imagen que se llama virtual. ¿Sí? Imagen virtual. Esto siempre pasa con los espejos planos. ¿Qué pasa si yo tengo ahora, en lugar de un punto, una flecha? Vamos a hacer lo mismo. A ver, ahora el espejo está paradito y la flecha está acá. Esto es para simbolizar cualquier cosa que se ponga delante de un espejo. Acá se toma una flecha, pero puede ser nosotros mismos, ¿sí? Cualquier objeto delante del espejo. Recordemos, este es el objeto.
lo que nosotros queremos obtener, como dice ahí el problema, gráficamente la imagen de los objetos. Bien, entonces acá lo que nosotros tendríamos que hacer es, para cada punto que me conforma la flecha, hacer lo que hice en el primer caso. ¿Sí? Pero, como eso es medio que nos va a demorar mucho, vamos a tomar dos puntos. El extremo y el inicio de la flecha. Y vamos a obtener la imagen de cada uno de esos puntos. Es decir, que voy a hacer dos veces lo mismo que hice en el ejercicio anterior. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que un rayo de luz incide en el espejo, ahí. Ahora la normal, si este es el espejo, la normal va a estar así acostada. ¿Sí? ¿Se ve? Este es el ángulo de incidencia. La ley de reflexión me dice que el ángulo reflejado es igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese rayo de luz que llegó procedente de la punta a la flecha, ¿sí? Se va a reflejar con el mismo ángulo. Ahí. ¿Se ve? Vamos a trazar otro rayo de este mismo punto. ¿Sí? Yo lo puedo tirar para cualquier lado, supongamos para acá, para más allá, ¿sí? Pero vamos a elegir este otro rayo que es el paralelo a la horizontal o perpendicular al espejo. Fíjense, ¿cuánto es el ángulo de incidencia ahí? 90 grados. 90. ¿Cuánto tiene que ser el de reflexión? El mismo. 90. 90. O sea que ¿para dónde va a salir el rayo reflejado? Para el mismo lugar que el incidente. En la misma dirección, nada más que se va a En volver el así. sentido contrario. ¿Sí? Va, rebota y vuelve. Y el rayo ese puede pasar para acá, seguir, ¿no es cierto? ¿Se ve? Sí, profe. Entonces, vuelvo a marcar con verde cuáles son los rayos reflejados. Este y este. Esos rayos reflejados me darían dónde está la imagen. Pero se ve acá que no se van a cortar, no se van a cruzar, pero sí lo van a hacer sus prolongaciones. O sea que si yo hago esto, prolongo ese rayo y prolongo este otro, ¿sí? Ahí va a estar el reflejo, digamos, o la imagen de la punta de la flecha. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo tendría que hacer ese trabajo con cada punto de esto. ¿Sí? Y voy a ir obteniendo a la flecha, así. ¿Sí? Pero lo voy a hacer con como dijimos, con este y con la base, digamos, el inicio y la punta a la flecha. Entonces. Profe, Sí. disculpe. Ahí recién dijo que el ángulo de incidencia es de 90 grados. ¿Cuánto sería? ¿No sería de 0 si se mide con respecto a la normal? Muy bien, 0. Perfecto. Sí, y vuelve 0. Muy bien. Gracias, profe. Gracias por aclarar. Bueno, vamos con este. Lo mismo, tira un rayo para cualquier lado. Ustedes háganlo bien con la regla, con la escuadra, midan. Voy a marcar la normal. Ángulo de incidencia. ¿Sí? Como esto es un espejo, ese rayo se va a reflejar, ¿sí? Con el mismo ángulo. ¿Ven? Acá, como dijo el compañero, nosotros medimos el ángulo respecto a la normal. Entonces acá
El que incidió acá era de 0, no de 90. 90 formaba con el espejo, ¿sí? Capaz que ahí nos referimos así, pero no era propiamente dicho el ángulo de incidencia. Muy bien. Bueno, vamos con otro rayo. Puede ser este, también con 0 grados, o a 90 del espejo, ¿sí? Se va a reflejar en la misma dirección, ¿sí? Y vamos a marcar a los rayos reflejados con verde. Este rayo que rebotó acá y se va para allá, con este que rebotó y se viene para acá, no se van a cruzar, pero sí lo van a hacer, dijimos, sus prolongaciones. Entonces acá, y este otro que viene de acá, se tendrá que cruzar ahí. ¿Sí? Si yo hago este mismo trabajo con cualquier otro puntito de la flecha, me va a ir dando, digamos, la imagen de esa flecha acá. ¿Sí? Nada más que lo hago con 2 puntos para que, si no, vamos a terminar mañana. Eso quiere simbolizar que si yo me pongo acá, ahora si yo me pongo la cara aquí, y bueno, cada parte de mi cara va a pasar lo mismo, ¿sí? Y se va a reflejar, o vamos a obtener la imagen de mi cara del otro, como diciendo, como que está atrás del espejo, ¿sí? Eso es una imagen, se dice imagen virtual. ¿Sí? En un espejo plano, recordemos que este es el espejo. Este que está acá es el espejo, ¿sí? El que está en el baño. Siempre se obtienen imágenes virtuales. ¿Y qué me pueden decir del tamaño de la imagen? Es igual. Es igual. ¿Sí? Cuando yo me miro al espejo, yo me veo igual, no me veo ni más gordo, ni más flaco, ni nada. Igual. ¿Sí? Por eso lo que obtenemos es la misma flecha. Mismo tamaño. La altura que tiene acá es la misma altura que tiene la imagen. Eso pasa con los espejos planos. ¿Vieron los espejos curvos? Sí. ¿Y qué pasa con los espejos curvos? Se No distorsiona estamos la imagen. gordos. Ajá, y depende, ¿no es cierto? Si es cóncavo o convexo, ¿no es cierto? Pero uno se ve deformado ya. ¿Vieron cuando se ven en una cuchara? Toman una cuchara y se Sí, miran. cachetón, veo ya. Se ve cachetón, bueno. Acá otro dice que se ve refacha. Pasa lo Bueno, mismo. refacha también, David. O cachetón, bueno. Profe, por ejemplo, alguna vez me pasa, ¿no? Cuando jugábamos con mis hermanos, cuando cargamos Sí. la botella con agua, y vos miras de la botella y se ve la boca re grande, los ojos igual re grandes, te ves deforme en la botella con agua, no sé. Y bueno, todos estos fenómenos ópticos que nosotros acá lo estamos llevando, digamos, digamos, con mediciones, con características, así como decir qué tamaño tiene, qué distancia está, pero serían esos mismos fenómenos que me estaba comentando. Sí, es raro. Eh, Bueno, uno no lo puede Regina. explicar por qué, pero cuando vos te miras y es algo raro, porque se deforma tus ojos, tu boca, se ven más grandes, así los ojos re grandes. Sí, lo que pasa es que ahí la botella está pasando la refracción de la luz, se está desviando la luz como vimos con el Snell, ¿sí? Nada más que como cuando tiene ya una formita, ya sería como una lente, ¿sí? Sí, sí.
como una lente, nada más que más gorda, ¿no? No como las lentes estas, sino que esa botella formaría como un vidrio muy ancho, pero ese es el efecto. El efecto, el fenómeno, es la refracción de la luz. ¿Sí? Recuerden que la velocidad de la luz se modifica cuando pasa de un medio a otro. Es lo mismo que cuando ustedes van caminando o corriendo por la arena y se meten en el río o en la playa y su velocidad se frenan, digamos, porque ya están cambiando de medio. Bueno, lo mismo le pasa a la luz. Bueno, chicos, vamos a dejar acá. La clase que viene vamos a ver el tema de espejos y lentes, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Usted los ejercicios de la guía los va a ir pidiendo así de a poco o a fin de año directamente toda la carpeta? Es a fin de año, chicos. Sí, en realidad ahora como estamos virtuales, es cuando ustedes van a presentarse en el final. Recién ahí la escanean a la carpeta y me la pasan a mi correo. Cuando llegue el momento, ahí me lo pasan y se presentan al final. En el caso, si volvemos a la presencialidad, ¿sí? Bueno, la tienen que presentar justo antes que les firmen la libreta. Pero es a fin de año. Ah, bueno, profe. Estos ejercicios que vamos a hacer, las tenemos que guardar, Sí, para sí. después presentarlos. Ah, bueno, no Claro. sabía yo, por eso no. Sí, sí, los tienen que ir haciendo, como les dije, en una carpetita, en las hojas que ustedes quieran, pero bien, lo más prolijo posible. Bueno, profe, bueno. Profe, o sea que no es como en el cursillo que los trabajos los teníamos que subir al campus. Claro, no. No, acá ustedes los van haciendo, los van teniendo, y el día que se presentan al final, ahí los escanean y los pasan. Bueno, profe. Si promocionamos ya no, ¿no? Yo creo que sí, también, o sea, igual esto les va sirviendo para cuando van a rendir los parciales, ¿sí? Es una práctica hasta que llegan al parcial, o sea, háganlo. Después van a andar a fin de año a las apuradas. Empecemos de a poquito, fíjense, vamos 3 ejercicios social. Si pueden ir avanzando, Bueno, mejor. profe. Si pueden ir avanzando, si ya vieron espejo y quieren ir avanzando, háganlo. Estos ejercicios que nos da eso nomás son los prácticos o nos deja otros también usted para No, son estos. todo lo que lo hacemos acá. Sí, son los obligatorios, digamos. Ustedes pueden sacar del libro, por ahí cuando antes del parcial me saben pedir algunos Practicarlas. para repaso. Por ahí hacen los que les tomamos el parcial del año pasado, los hacemos y los resolvemos. Y esto es como decir una base. ¿Sí? Si pueden hacer más, mejor. Profe, luego puede pasar Sí. el link del simulador por el grupo. Ah, sí, ahí se los paso. A ver. Nos veremos, yo se los paso al grupo y nos vemos la clase que viene. Yo me tengo que salir antes que venga el otro profe. Bueno, profe. Bueno, profe, lo vemos en la clase que viene. Listo. Que anden bien. Hasta luego. Nos vemos, profe. Chao.